amado, es tiempo de que la iglesia se levante y hablemos. Que entendamos, hermano, que la iglesia, ya lo miramos, llevamos varias semanas diciéndolo y no sé cuántos les ha caído el 20, pero tenemos enemigos, hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos. Eso es una realidad. Y la única manera, hermano, de poder levantar la voz y poder levantarse es teniendo madurez. Escucha esto, teniendo madurez. A nadie se le ocurre levantar a un bebé, a menos que esté enfermo, porque de repente hay ciertas situaciones que los bebés nacen que se les tiene que despertar, ¿verdad? Para darles un medicamento o para darles de comer. Pero por lo natural, hermano, el bebé duerme y nadie lo despierta. Al contrario, hermano, los papás se sienten bendecidos cuando su bebé se queda dormido. Pero conforme va creciendo, sabemos que el niño tiene que aprender a tener una rutina de sueño, tiene que tener un desarrollo de descanso, pero también un tiempo de actividad. La pandemia nos ha venido a trastornar esto, hermano, porque muchos, o sobre todo el tiempo que estuvimos en casa, hermanos, se nos trastornaron los horarios, porque no teníamos horarios definidos, así que nos dormíamos tarde, nos parábamos tarde, o hacíamos las actividades en horarios que normalmente no las hacíamos. Muchos trabajaban en casa en pijama, ¿verdad? Porque pues no había la obligación de tener que salir a la calle, etcétera. Pero en términos normales, la madurez nos habla de que vamos desarrollando un entendimiento de que hay un tiempo de descanso y hay un tiempo de actividad, hay un tiempo de accionar, y cuando hay que accionar hay que levantarse. Y más allá de cuál sea el área de desarrollo que nosotros tengamos, pero cuando nosotros nos levantamos tenemos que echar mano de todos nuestros sentidos para poder desenvolvernos en el camino. Y en ese desarrollo de nuestros sentidos y cómo vamos cuidando nuestros sentidos, vamos a tener crecimiento y madurez. Hermano, la vida adulta es inevitable tener que levantarse y hacer lo que tenemos que hacer. A veces no queremos, a veces no tenemos ganas, a veces no tenemos ánimo. Estamos tristes, estamos enojados, estamos preocupados, tenemos necesidades, pero tenemos que levantarnos. Hermano, yo le tengo una crítica a muchos cristianos en estos muchos años que ya tengo en el Señor. Les tengo una crítica muy fuerte que la he hecho en privado y hoy la hago pública. Porque de repente se levantan hermanos o manifiestan hermanos decir algo como: tengo problemas, tengo necesidades, tengo luchas. Y a causa de eso, ya no voy a ir a la iglesia, porque necesito arreglar mis problemas, necesito sanar mis heridas, necesito arreglar mis asuntos. En el mejor de los casos, los hermanos que ya están sirviendo, en el mejor, dicen: bueno, sí me voy a seguir congregando, pero ya no voy a servir. Ya no cuente conmigo en el servicio, ya no voy a estar con los niños, ya no voy a estar con los músicos, ya no voy a estar limpiando las bancas antes del culto, ya no, porque tengo tantas situaciones en mi vida, económicas, familiares, emocionales, personales, laborales, etcétera. ¿Y sabes cuál es mi crítica? Que dejan de servir o dejan de congregarse, pero no dejan de trabajar, no dejan de ir a la escuela. ¿Por qué no mejor, si tantos problemas tienen, por qué no dejas de trabajar? ¿Por qué no mejor le llamas a tu jefe y le dices: ¿sabe qué? Tengo muchos problemas, muchas necesidades, muchas luchas emocionales, así que no cuente conmigo? ¿Por qué sigues llegando temprano a tu trabajo, pero no a la iglesia? ¿Por qué sigues cumpliendo con tus exámenes en la escuela, pero no con tu servicio en la congregación? ¿Qué lugar tiene Dios? ¿Qué posición ocupa el Señor en tu vida? Que lo primero que estamos dispuestos a dejar es el culto, es la congregación, es la instrucción en la palabra, es la oración. ¿Sabes por qué? Porque muestra que no estamos creciendo. Algo está pasando que no estamos creciendo. Lo primero que hacemos es quedarnos callados
y quedarnos paralizados. La iglesia tiene que madurar. Yo no sé si tú te has preguntado, ¿cómo voy a madurar? ¿Y cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a lograr alcanzar esa madurez? Los recién convertidos seguramente se han de preguntar, bueno, yo ya conocí a Jesús, ya recibí al Señor, mi vida fue impactada con su amor, me vino esa certeza de que yo necesito un Salvador. ¿Y ahora qué sigue? Ahora, si han pasado muchos años y tú te sigues preguntando, ¿y ahora qué sigue? Creo que estamos en un problema más grande. Pero a lo mejor tú sí sabes qué es lo que sigue, porque de una manera empírica lo has aprendido. Pero necesitamos levantarnos otra vez. Necesitamos, después de esta pandemia y de todos los males que pudiera haber traído a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, tenemos que levantarnos y volver a hacer aquellas cosas que nos hagan no callarnos y levantarnos de una manera activa. Hermanos, nosotros hemos recibido la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y esa gracia de Dios, su primera manifestación, para que nosotros la entendiéramos, porque la gracia de Dios ha estado siempre, pero la primera forma en que nosotros la hemos entendido, la manera en que se nos reveló, fue a través del sacrificio de Cristo. El sacrificio maravilloso de Jesús, que se nos mostró como el único medio para que nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna, como el precio del rescate que se pagó para que nosotros no siguiéramos siendo esclavos del pecado, para que nosotros no siguiéramos siendo reos condenados al infierno, a la muerte eterna. Entonces se nos revela esa gracia, ese regalo. Recuerda que la gracia es un regalo, es un don inmerecido. Y nosotros tenemos la máxima expresión de la gracia de Dios en el acto de la muerte y la resurrección, ese acto combinado. Recuerda que es el acto combinado de la muerte y la resurrección. Si solo Cristo hubiera muerto pero no resucita, no hubiera habido el testimonio de lo que pasó en la cruz. Era indispensable la resurrección. Por eso, hermano, algunos autores dicen que el cristianismo cae o permanece de pie en la resurrección. El cristianismo, no la salvación. La salvación, hermano, está en la cruz del Calvario. Ahí se pagó el precio. Pero si no hubiera habido una resurrección, te lo voy a decir así, hermano, en la muerte del Calvario es donde Jesús con su sangre firmó el pacto de salvación y de vida eterna. Pero la resurrección es cuando Él vino victorioso desde los infiernos, hermano, victorioso teniendo las llaves de la muerte y del Hades en su mano, y vino a presentarnos, poner sobre la mesa el cumplimiento de ese pacto redentor. Si Él no nos pone en la mesa, seguiríamos dudando y seguiríamos nosotros con incertidumbre. Ni siquiera sabríamos que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso es el binomio de la muerte y la resurrección, hermano, lo que nos da la certeza de que ese acto de gracia, ese regalo ha sido cumplido y se nos ha revelado. Ahora sabemos que somos su pueblo escogido. Ahora sabemos, hermano, que nosotros somos el objeto más grande de su amor. Amén. Pero después, ¿qué? Una vez que ya por los méritos de Cristo, no los nuestros, por los méritos de Cristo, no los nuestros, recibimos salvación. Nada hicimos para obtenerla. El Espíritu Santo nos regeneró para venir a obtener la salvación y por la fe manifestar que nosotros necesitamos esta salvación. Pero una vez que ha ocurrido eso, después, ¿qué sigue? Solamente tener una identidad denominacional, solamente decir pertenezco a una iglesia. ¿Qué sigue? Podemos hacer lo que se nos pegue la gana porque ya somos salvos. Nos vamos a quedar dormidos.
Nos vamos a quedar callados con la misma vida que teníamos antes de que Cristo nos hubiera salvado. Nos vamos a quedar pensando que una vez que nosotros fuimos salvos, vamos a creer que lo que ocurre es lo mismo que muchos piensan de un Dios que hizo el universo y después se aleja. Es decir, vamos a pensar que Dios ya nos dio vida eterna y después se aleja para ver qué hacemos con la salvación, para ver cómo nosotros vamos haciendo las cosas a nuestra forma de entender. Pablo dice, no. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan necios sois, en otras palabras, ¿acaso piensas que recibiste la salvación para después caminar en una vida necia, viviendo en la carne, viviendo como cualquier mundano, viviendo como cualquier persona que no conoce a Cristo? Tan necios sois para pensar que fuiste hecho salvo para quedarte como un bebé tirado nada más a ver qué le dan de comer, durmiendo y comiendo sin tener ninguna expresión, ninguna manifestación, ningún beneficio. Pablo dice, no. No puede ser así. El que nace a una vida nueva tiene que tener una vida nueva. Hermano, mire este canto último. Afortunada eres, hija de Sión. Es un canto a la iglesia. Has atraído toda su atención. Esto es cierto, hermano. Jesucristo, fuimos atraídos, o mejor dicho, hubo una atracción de nosotros hacia Jesús. Pero ¿cuál atracción? Ni siquiera podemos decir que porque estábamos embellecidos. La palabra dice que cuando el Señor nos encontró heridos, sucios, destruidos. Entonces, ¿cuál fue el atractivo? No lo sé, pero Dios nos miró y nos escogió. Has atraído toda su atención. Dice el profeta Ezequiel, estabas hundida en tu propia sangre. Cuando el Señor te encontró desnuda, herida y sumida en tu propia sangre. ¿Sabes cuál es la descripción? La descripción de una mujer que fue sorprendida en el camino, que fue desnudada, que fue violada, que fue golpeada y que fue dejada como muerta. Así dice Ezequiel que encontró a su amada. Y eso es lo que el mundo hace con la humanidad. Y el Señor entonces sencillamente nos escogió para que fuéramos su novia. Y ahora como dice este canto, por el Espíritu Santo te están revistiendo. Él es el que nos está cambiando las ropas. Él es Dios mismo el que nos está cambiando las ropas. ¿Te das cuenta cómo el mérito completo es de Él? Él nos encontró, Él nos rescató, Él nos salvó, Él nos redimió. Y ahora Él es el que nos quiere cambiar las ropas. Amén. No podemos entonces pensar que una vez que soy cristiano ya no hay nada que hacer. Definitivamente no. Dios está llamándonos a una vida cristiana activa. Escucha bien, Dios nos está llamando a una vida cristiana activa. ¿Y cómo va a ser activa? Nosotros nos vamos a mover, nosotros vamos a tener buenas ideas, nosotros vamos a ver cómo le hacemos. No, una vida activa en su propia manera de hacer las cosas. La palabra dice que hemos sido llamados para crecer de fe en fe. Es decir, lo que comenzó por la fe debe continuar por la fe.
Y la palabra dice que hemos sido llamados para crecer de gracia en gracia. Es decir, lo que comenzó con gracia y en gracia debe caminar y avanzar en gracia. Si lo que recibimos inicialmente en la cruz del Calvario fue un regalo inmerecido, Dios nos miró, nos observó, nos escogió, nos salvó, pagó el precio para que seamos su pueblo. Entonces ahora el proceso tiene que ser también en gracia. Por gracias fuimos salvos, por gracia quiere el Señor transformarnos. Y por gracia el Señor quiere llevarnos a su gloria. Entonces hay actividad. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Desde el 8, hermano, porque, no, desde el 7, déjame leerte desde el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hermano, por favor, la palabra gracia tiene que tomar una dimensión preponderante a partir de ahora y durante toda tu vida. La palabra gracia tienes que subrayarla en tu Biblia, tienes que sellarla, tatuarla en tu corazón, tienes que engrandecerla en tu pensamiento, tienes que entenderla en todo tu ser. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Pero la palabra dice que su gracia es abundante en riquezas. Así que si es abundante en riquezas, comenzó con la salvación en la cruz. Pero hay más riquezas de esa gracia abundante. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, esto quiere decir entonces que el Señor preparó buenas obras. ¿Desde cuándo? De antemano. ¿Cuál es ese antemano? Desde la eternidad. Él preparó buenas obras. Entonces, ¿qué sigue después de ser salvo? Buenas obras. Pastor, ¿no que las buenas obras no sirven? Nunca se ha dicho eso. Las buenas obras no sirven para salvarte. Las buenas obras no sirven para darte justificación delante de Dios. Las buenas obras no sirven para pagar el precio del pecado. Las obras buenas no sirven, hermano, porque antes de Cristo todas nuestras obras buenas están manchadas. Pero una vez que hemos recibido el regalo de la gracia en Cristo Jesús, ahora por esa misma gracia podemos nosotros caminar en las buenas obras. No en las buenas obras nuestras, sino en las buenas obras que el Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros, por cuanto Cristo está en nosotros, puede dirigirnos para llevarnos a hacer buenas obras. Y una pregunta es, ¿cuáles son esas buenas obras? Lo que sí quiero decirte antes de ir al detalle es que Dios nos ha preparado para ser una iglesia activa en buenas obras. No para imitar las obras del mundo, sino las obras que Él quiere que hagamos. Porque las obras que Él quiere que hagamos, de antemano te lo digo, son distintas a las que el mundo practica. Y además son difíciles para la carne. La carne no se complace en las buenas obras que el Señor nos dicta. Pero Dios dice que Él las preparó para que anduviéramos en ellas. Acompáñame a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pon atención a esta frase. Ocupaos
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es necesario aclarar este versículo y mirarlo en su justa dimensión, porque a golpe de vista muchos pueden interpretar que cuando dice ocupaos en vuestra salvación, se puede pensar que se está refiriendo a que uno tiene que hacer algo para ser salvo, a que uno tiene que hacer alguna clase de buenas obras para poder obtener la salvación. Pero no está hablando de eso. Está hablando de la salvación recibida. Cuando dice ocupaos en la salvación, es como decirle a alguien que está estudiando, decirle ocúpate de tu escuela. Ese ocúpate de tu escuela no es haz algo para entrar a la escuela, sino ya estás en la escuela, ahora trabaja en ella. Si sabemos que uno de nuestros hijos tiene examen el fin de semana, y ya sabemos que tiene examen de matemáticas el fin de semana, el viernes, y vemos que está el lunes y no abre su cuaderno de matemáticas, y viene el martes y no abre su libro de matemáticas, y llega el miércoles y se pone a jugar videojuegos o fútbol, o se pone a platicar con sus amigos en el chat, y no vemos que se siente a abrir su libro de matemáticas, y llega el jueves, ¿qué vamos a decir nosotros? ¡Ey! Ocúpate en tu examen. Pero no porque dependa de que vaya, ¿cómo te lo explico? Cuando decimos ocúpate, es algo que ya tienes encima. Es parte de lo que tú ya tienes. Entonces, si tú ya lo tienes, ocúpate para que puedas avanzar en eso que ya estás inmerso. Nadie puede hacer un examen de matemáticas a menos que esté inscrito en la clase de matemáticas. Cuando el Señor dice entonces ocúpate en tu salvación, no es ocúpate en ver qué obras buenas haces para que agrades a Dios y entonces seas salvo, sino es ya estás inscrito en la salvación, ya estás inscrito en el reino de Dios por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora que ya estás inscrito, ocúpate, no seas flojo, haz algo en esta salvación, no descuides. Por eso, hermano, cuando dice no descuidemos esta salvación tan grande, dice en otra parte del libro de Hebreos, no descuidemos esta salvación tan grande, no está hablando de que vamos a perder la salvación, no está hablando de que tenemos que hacer buenas obras porque la salvación es tan grande que la vamos a perder. Lo que está diciendo es tan grande la salvación que recibiste que no puedes creer que tú estás inscrito en esta salvación si no haces algo en ella. Lo vuelvo a repetir de otra manera. Aquel que ya es salvo, el mismo Espíritu Santo lo va a mover a que haga algo en su salvación. No para salvarse, sino en esta vida de salvación que ya tenemos. Aquel que oró al Señor y que dijo, sí Señor, sálvame, está bien, sé tú mi Salvador, pero no le preocupa, no le interesa, sigue teniendo una vida relajada, siguiendo una vida donde no le importa absolutamente nada lo que tenga que ver con Dios. Lo más seguro es que solo se emocionó, hizo una oración, pero no recibió la salvación. Por eso, hermano, cambia tu chip. Hermanos del área de evangelismo, que tenemos que reformar el área de evangelismo, porque el área de evangelismo lo hemos entendido, creo que no de una manera muy clara, pero tenemos que entender algo, hermano. No debemos ir buscando oraciones de confesión, porque a veces vamos, hermano, pensamos que el evangelismo es sumar confesiones de fe o oraciones de fe, y decimos, pues ya se salvaron 20, porque 20 hicieron la oración de fe. No podemos estar seguros, porque si 20 hicieron su oración de fe, en teoría, ya son salvos, pero se tiene que manifestar el efecto de crecer
en la salvación que recibieron. Por eso el tema de hoy nos puede servir hasta para hacernos una evaluación y decir, ¿seré salvo? ¿O qué tal que no soy salvo? Porque el que es salvo anhela crecer, hermano, anhela avanzar. Hermano, cuando fui a Cuba la primera vez, fuimos al pueblo de Bayamo, y en el pueblo de Bayamo, ahí en Cuba, al sur de Cuba, hay un parque, como yo pienso, como muchos pueblos que fueron conquistados por la corona española, hay parques. Aquí en México tú vas a un pueblo y hay parques, alamedas, ¿verdad? Con kioscos al centro y la gente se reúne ahí. Bueno, en Cuba es igual, es la misma cultura. Y nos llevaron, hermano, yo creo que eran las 3 o 4 de la tarde. Y el parquecito, hermano, estaba lleno de jóvenes, lleno de personas. En los portales había gente adulta con sus mesas afuera, jugando dominó, jugando ajedrez. Y la única nevería que había en ese parquecito, la única que estaba en una esquina del parque, estaba llena con cola para vender helados y paletas. Pero me llamó mucho la atención, creo que fue un jueves o viernes, pero me llamó la atención y le pregunté a los hermanos que me llamaba la atención que hubiera tanta gente en el parque tan temprano. Y me dijo, sí, es que ya todos ya cerraron sus negocios y ya pues se vienen aquí a pasarla. Y yo le dije, ¿cómo ya cerraron sus negocios? Y efectivamente me empecé a asomar, hermano, y los únicos negocios que estaban medio abiertos eran los que vendían algo de comida. Y le digo, ¿cómo tan temprano cierran? ¿Y así es todos los días? Todos los días. Y le digo, ¿cómo es posible que cierren tan temprano? Mira su respuesta. Me dijo, mira, el gobierno, porque tú sabes que allá no hay iniciativa privada, todos los negocios, aunque los administran los ciudadanos, los dueños es el gobierno. Bueno, el gobierno hace como que nos paga, entonces nosotros hacemos como que trabajamos. Pues yo creo que hay muchos cristianos que pensamos así. Pensamos que Dios hizo como que nos salvó, lo cual es una locura. Entonces nosotros hacemos como que somos salvos. Pero hermano, Jesús no vino a fingir. Jesús no vino a fingir. Hermano, la sangre que Jesús derramó fue verdadera. Hermano, por ahí hay movimientos herejes que dicen que Jesucristo murió espiritualmente. No es cierto, hermano. Jesús murió como hombre, derramó sangre de hombre, sudó sangre de hombre, lloró lágrimas de hombre. Los músculos que fueron rotos, desgarrados, los huesos que fueron partidos, fueron de hombre. No vino a hacer una simulación, hermano, no vino a actuar. Hermano, Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesucristo en la película de La Pasión, quedó tocado profundamente después de hacer esa película. Ahora incluso anda dando conferencias acerca de Jesús, del impacto, y platica su experiencia. Y él cuenta que la experiencia realmente fue muy difícil, muy difícil. El interpretar al nivel que el director Mel Gibson buscó de llevar a la realidad mayor posible, lo llevó, hermano, a un estado donde realmente, hermano, sufrió. Hermano, cuando estaban golpeando allí en Caviezel, él cuenta que algunas de los golpes que le dieron, obviamente había mucho maquillaje, pero realmente se le pasó la mano al que estaba actuando de verdugo y sintió los golpes. Cuando lo estaban simulando la crucifixión, porque eso sí fue una simulación, algo pasó, hermano, que se le cayó uno de los maderos encima, le cayó en el hombro y se le dislocó el hombro. De tal manera que cuando grabaron la escena de la crucifixión, tenía el hombro dislocado y estaba realmente sufriendo. Y entonces él, después de toda esa experiencia, él dice que se dio cuenta, si eso fue una simulación, fue un simulacro, hubo maquillaje de por medio, hubo una actuación, hubo cuidado de muchas cosas, y quedó marcado, dice, el sufrimiento de Jesucristo que fue real. Yo entendí que debió haber sido 100 veces o no sé cuántas veces más tortuoso. No vino a actuar, hermano, no vino a actuar.
La gracia que recibiste fue un regalo literalmente, genuinamente y profundamente pagado con sangre. Vamos ahora a actuar. Vamos ahora a simular que somos cristianos. Vamos a simular que creemos. Vamos a ser actores, como decía el hermano Otto, el domingo el santo, el lunes 1000 máscaras y el martes Blue Demon. O vamos a buscar la ayuda del Espíritu Santo, que también es real. Hermano, el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, es una persona, es Dios. Dice la palabra: ocupaos en vuestra salvación. Darle tiempo, dale dedicación, dale atención. ¿Cuánto tiempo tú ocupas en arreglarte para ir a trabajar? ¿Por qué ocupas? A lo mejor haces de tu trabajo 1 hora, pero ¿por qué te paras 2 horas antes? ¿Porque le dedicas 1 hora a arreglarte? ¿Por qué no simplemente te paras, te pones el primer pantalón que encuentras, la primera camisa que encuentras y te vas? Te estás ocupando en tu trabajo aún antes de llegar a tu trabajo. Y le dedicas tiempo. Y aquí no me atrevo a decir hombre o mujer, porque ya también los hombres, hermanos, le dedican tanto tiempo a su cuidado personal. Pero ocupamos tiempo, por las razones que sean, porque es parte de nuestro trabajo, porque nos exigen cierta imagen, porque sencillamente queremos presentarnos bien. Pero ocupamos tiempo. ¿Cuánto tiempo ocupas en tu trabajo? ¿Y cuánto tú ocupas dedicado? Hermano, hay algunas profesiones y algunas personas tan profesionales que no nada más ocupan las 6, 7, 8 o 9 horas de su trabajo, sino que llegan a casa y siguen ocupando tiempo para trabajar. Hermano, una de las carreras, uno de los oficios o de los empleos que más trabajo ocupan y que menos pagados son, es ser maestro, hermano. México no aprecia el trabajo de un maestro. Por eso los maestros también, llega un momento donde también ellos hacen como que enseñan, porque no se aprecia de ninguna manera. No se les da libertad de pensamiento para que ellos puedan enseñar conforme a todas sus capacidades de estudio y de investigación. Tienen que enseñar lo que dice, hermano, lo que dice el gobierno. Y a veces los que hacen los manuales de estudio, hay maestros, pero también hay políticos ahí que están interesados no que se enseñe como se debe de enseñar, sino que se enseñe como conviene a los políticos que se enseñe. ¿Qué tiene que estar haciendo gobernación diciendo cómo se debe enseñar sexualidad en una escuela? Que las personas que están en la Secretaría de Gobernación son psicólogos, son sociólogos, son doctores, son educadores, porque tienen que poner ellos la línea. Luego poco remunerados, y para acabarlo los maestros se llevan a su casa los exámenes, se llevan, hermano, los cuadernos con las tareas. ¿Cuánto tiempo ocupamos? Si tú eres maestro, estoy seguro que no nada más ocupas las 6 horas que estás con tus alumnos, ocupas mucho tiempo más en casa, calificando, revisando, evaluando, etcétera. Y hay muchas otras carreras que pudiéramos mencionar, o oficios, donde no es nada más 5, 6, 7, 8, 9 horas, sino que ocupan tiempo de casa, ocupan tiempo de sus hijos, ocupan tiempo de su familia, ocupan tiempo de su diversión. ¿Cuánto más serio es entender que hay que ocuparnos de una salvación tan grande? Porque el tiempo que dediquemos a la salvación, queda claro, eso quiero que quede bien claro, no estamos hablando de ocuparnos para obtener salvación, no es eso lo que está diciendo. Es ocuparnos en lo que ya recibimos, porque nosotros recibimos salvación, y cuando recibimos salvación recibimos un regalo de gracia.
Y el regalo de gracia no es solo la cruz y la resurrección, es una vida nueva, una vida abundante, una vida de paz, una vida de justicia, una vida de gozo, una vida de esperanza, una vida eterna. Entonces la gracia de Dios es mucho más. ¿Cómo podemos entonces ocuparnos de esta salvación que es el empuje, que es la puerta a la gracia de Dios? Si Él ya, como nuestro maravilloso Señor, ya ha designado obras para que nosotros caminemos en ellas, ¿cuáles son esas obras? Si Él ya designó desde el principio un método o algunas herramientas o algunas prácticas para que nosotros crezcamos en la gracia y alcancemos esa madurez de la que estamos hablando, ¿cuáles son estas? Déjame regresar solo por un pensamiento. ¿A quién atacan los lobos? ¿A quién atacan los leones? ¿A quién atacan los depredadores? Básicamente a los que no están fuertes ni maduros. Básicamente a las crías que no han crecido lo suficiente, o a los enfermos que ya no tienen la fuerza ni la madurez suficiente. Por eso el Señor dice que se va a casar con una novia madura, ni con una niña ni con una enferma. Una iglesia, una novia madura. Y esa madurez nos habla de desarrollo, nos habla de crecimiento. Y para poder madurar hay que ocuparse. ¿Vamos bien, hermano? ¿Cómo le llama la Biblia a estas cosas en las que hay que ocuparse? Segunda de Pedro, capítulo 3. Acompáñame, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Se despide el apóstol Pedro en esta carta y la despedida que da es muy interesante, porque es una despedida que al mismo tiempo es una recomendación. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué da esta recomendación? ¿Por qué da esta recomendación que denota preocupación? Versículo 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. Pablo sabe, hermano, que hay ataques. Pedro sabe que hay enemigos. Sabe que hay lobos rapaces, sabe que hay lobos solitarios, sabe que hay lobos con piel de oveja. Pablo sabe esto y dice: ya recibieron algo tan grande, algo maravilloso, la salvación, la gracia de Dios. Ahora cuide no caer de vuestra firmeza. Hermanos amados, ¿cuántos han caído en su firmeza en el último año a causa del COVID? ¿Cuántos han caído en su firmeza en cuanto a su fe? ¿Cuántos han caído a su firmeza en cuanto a sus convicciones? ¿Cuántos han caído en su firmeza en cuanto a su esperanza? ¿Cuántos han caído en su firmeza en cuanto a lo que sabían y pensaban que era correcto? ¿Cuántos han caído en su certeza de quién es Dios? Pongan cuidado. ¿Y cómo vamos a poder nosotros mantenernos firmes? ¿Cómo vamos a poder mantenernos despiertos, alerta? ¿Cómo vamos a nosotros a poder no callar? Hermano, al diablo le conviene que no sepamos que Él existe. Al diablo le conviene que seamos una iglesia que no hable, o que hablen cosas que no son de Dios y hablemos lo que habla el mundo. Y al diablo le conviene que seamos una iglesia pasiva. Hermano, muchos piensan que la iglesia activa es una iglesia que grita, que salta, que canta. Y aunque eso puede ser parte de una iglesia activa y despierta, no es la esencia. Muchos piensan que una iglesia activa es la que tiene muchas, ¿cómo se le puede llamar?
muchas actividades dentro de su iglesia, muchos programas, programas para niños, programas para jóvenes, programas para adolescentes, programas para matrimonios, programas para viudas, programas para divorciadas, programas para, no sé, 1000 programas. Hay mucha actividad y aunque eso puede ser una iglesia activa, no es la esencia del pensamiento de Dios. Una iglesia activa es la que está involucrándose en todas las cosas que el mundo hace. Y la iglesia está presente en los deportes, está presente en la música, está presente en el arte. Aunque eso es una forma, no es la esencia del pensamiento de una iglesia activa. Porque podemos estar haciendo todo eso, pero con las intenciones equivocadas. Podemos estar haciendo todo eso, hermano, y con la doctrina equivocada. Dios dice algo. Crezcan, crezcan, actívense, pero en la gracia. Pon atención, hermano. Crezcan en la gracia. La salvación es la puerta. Ahora hay que crecer en ese regalo que Dios nos ha dado. Crecer en la gracia, hermano, es madurar, es obtener fuerza, obtener firmeza en aquello que va a apuntar hacia la gloria de Dios, la exaltación del nombre de Cristo y la preponderancia de la doctrina bíblica del Señor. Si esas cosas están ocurriendo, estamos creciendo. Porque podemos, hermano, tener un programa para mujeres solas, para mujeres divorciadas o para madres solteras. Pero si yo en mi programa para ellas recurro en primera instancia en qué dicen los psicólogos, los sociólogos, la intención es buena, pero no le estoy dando ni la gloria a Cristo, ni estoy dándole relevancia a Jesús, ni estoy usando las herramientas básicas, principales, fundamentales de vida, que es la palabra de Dios. Tú sabes que hay iglesias católicas y también iglesias evangélicas que dentro de sus instalaciones una vez a la semana tienen grupos de alcohólicos anónimos. Y el programa de Alcohólicos Anónimos, aunque nace de 2 cristianos, de 2 hombres que fueron cristianos, uno de ellos hijo de pastor, por cierto, y que se fundamentaron en su inicio, en sus 12 pasos, en fundamentos y pensamientos bíblicos. Por eso es que yo creo que muchos Alcohólicos Anónimos dejan de, o logran realmente avanzar en su programa, porque están basados en fundamentos bíblicos. Hay un gran problema, que no se le da la gloria a Dios, ni se le reconoce a Jesucristo, ni se le da mérito a la Biblia. Y se ha convertido este programa de Alcohólicos Anónimos, hermano, en un programa muy humanista. ¿Estás aquí? Tenemos que crecer, hermano. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que abrir su boca, la iglesia tiene que afirmarse, hermano, como hace muchos años no ocurre. Pero no lo podemos hacer en nuestras formas, no lo podemos hacer en nuestras ideas. Si nosotros hacemos aquí una asamblea y decir, muy bien, hermanos, vamos a ver ideas para que la iglesia crezca, iglesias para que la iglesia se active. Uy, hermano, vamos a tener tantas ideas como personas que estamos en esta sala. Y no dudo que muchas ideas sean muy buenas, pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que tener un punto de partida que nos una y nos consolide, para que no terminemos siendo una iglesia activista en lugar de ser una iglesia activa. Dios quiere una iglesia viva. ¿Tú has visto personas que se mueven, pero no hacen nada? ¿Te ha tocado trabajar con esa clase de personas que van, vienen, suben, bajan, pero no, al final del día no avanzaron nada productivamente hablando? Y uno dice, qué movido, este es movido, pero no va a ningún lado. Hermano, en las empresas, hermano, hay gente que solamente se la pasa barbeando al jefe, y pasa al final del día y le llevó su cafecito, le recogió el bote de basura, le limpió los vidrios de su oficina, le llevó la correspondencia, pero al final del día sigue con el mismo montón de papeles ahí que tenía que resolver y no resolvió nada, pero el jefe está fascinado porque es bien activo.
Aleluyita. Despierta, tú que duermes. Necesitamos ser una iglesia productiva, no nada más movida. Perdóneme usted, pero la pandemia dejó ver que había mucha iglesia movida, de seminarios, de congresos, de conferencias, de conciertos, de todos, de predicadores. Pero ¿dónde va la iglesia? Hermano, si tú piensas que porque te miras a 10 predicadores, 20 predicadores en la televisión y al rato tienes la cabeza hecha un nudo porque no sabes si el de España, si el de Argentina, si el de Estados Unidos, quién de todos será, y tú dices, tengo una vida cristiana bien activa porque me escucho a todos y a todos les creo, pero en tu vida personal no hay ningún avance, en tu vida genuina, y voy a eso ya, no hay ningún desarrollo. Conoces, miras, escuchas, percibes, pero vamos, ¿a dónde caminamos? La iglesia necesita mirarse y se necesita se le necesita mirar exactamente la fuerza de su madurez, no solamente de lo que está haciendo. La Biblia nos da la respuesta. Creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Jesús es tu Salvador? ¿Y tu Señor? Si es tu Señor, entonces Él es tu amo, Él es tu dueño. No tienes problema en obedecer y hacer lo que Él dice. Porque, hermano, a todos nos encanta la idea de que sea nuestro Salvador. Ya no voy al infierno, ya no voy a sufrir la muerte eterna, pero mi Señor, tengo que hacer lo que Él dice. Es ahí donde nos cuesta. Y si Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y si Él es nuestro Señor de manera enfática en esta hora, entonces hoy te quiero compartir esto muy rápido. Tenemos que crecer y madurar en la ruta que Él nos ha marcado. Y de ahí hacia lo que siga. La historia de la iglesia, como tal, la iglesia se remonta, hermano, hasta el Génesis. La iglesia nace, yo diría que en el Edén mismo. Esa es la primera iglesia que miramos, pero todavía no se le conocía con ese nombre, aunque ya está la iglesia ahí. En el momento en que la iglesia se le empieza a identificar con el nombre de iglesia, fue con Cristo. Cristo es el que le empieza a llamar iglesia a la reunión de sus santos. Y a la iglesia, a lo largo de toda su historia, se le ha revelado aquellas cosas que son más importantes que tenemos nosotros que hacer para crecer. Y a esto se les ha llamado históricamente los medios de la gracia. Estos medios de la gracia, hermanos, si nosotros los conocemos, seguro que tú sabes cuáles son. Ahí vas a ver ahorita. Tú sabes cuáles son. Pero si caminamos en ellos, entendemos la profundidad de ellos, navegamos constantemente en la práctica de ellos, vamos a ser una iglesia madura. Y entonces todo lo demás que hagamos con estas bases de crecer en la gracia del Señor, cuando nosotros, por ejemplo, vayamos y tengamos la actividad de darle una clase a las mujeres solas, en vez de hacerlo con las herramientas humanas, lo vamos a hacer con los beneficios que los medios de la gracia me han otorgado. Y entonces, como yo estoy creciendo en los medios de la gracia que la Biblia me dice, y estoy madurando como iglesia en la gracia, y estoy firme en la gracia, en un entendimiento, entonces cuando me toque hacer una actividad, lo voy a hacer conforme al entendimiento que los medios de la gracia me otorgan. De otra manera vamos a estar buscando hacer innovaciones. Tú sabes que la iglesia en las últimas décadas han estado buscando hacer muchas innovaciones, porque la palabra innovación secularmente nos la han vendido como algo bueno.
Y hoy se busca innovadores, ¿verdad? Esa palabra, todo el mundo quiere ser un innovador. Y entonces cuando se escucha, hey, mira, fulano es un innovador, es un halago, ¿verdad? Pero la realidad es que no todas las innovaciones son positivas. Hay innovaciones que son muy tontas, hay innovaciones que son muy absurdas y hay innovaciones que son hasta peligrosas. Hoy todos los youtubers son innovadores, pero dime cuántos de ellos realmente tienen un contenido que sea loable. Eso es otra cosa. Y en la iglesia pasa lo mismo. Pensamos que hay que ser innovadores, pero hermano, hay que innovar, pero con una base. Si alguna innovación hemos de hacer en la iglesia, hay que hacerlo con una base de madurez, de crecimiento y de fortaleza. De otra manera, esa innovación puede ser nada más un invento extraño que puede perjudicar el propósito de la iglesia. Entonces, cuidado con las innovaciones solo por innovar. Veamos si esto no afecta la esencia del propósito de la iglesia, si lo afecta o no lo afecta. Si no lo afecta, vamos, no nada más hay que innovar, hay que hacerlo con toda la fuerza que tengamos. En algún momento fue una innovación para las iglesias usar micrófono. Eso fue una innovación, en algún momento de la historia fue una innovación. Algunas iglesias comenzaron a meter equipos de sonido y micrófonos, y eso fue una innovación. Una innovación que no afecta, que no daña, ¿verdad? Pero puede haber algunas otras que sí. ¿Quieres tú crecer y madurar? ¿Quieres ser tú una iglesia que se levante del sueño? ¿Quieres ser una iglesia que impacte a la sociedad, que impacte a la familia? ¿Quieres ser una iglesia que no se quede tirada, dormida? ¿Una iglesia que no se quede callada? Crezcamos en la gracia y hagámoslo de una manera comprometida. Cuando hablamos de medios de la gracia, estamos hablando de aquellas cosas que Jesús o la palabra de Jesús nos ha dejado para que a través de la práctica de estas cosas podamos nosotros obtener resultados en nuestra vida. Un cristiano tiene que tener algún resultado. Hermano, cuando tú tienes un hijo, aquellos que tienen hijos, cuando uno tiene un hijo, uno espera o se imagina o sueña con ese hijo o esa hija. Y soñamos en que tal vez llegue un día en que logre algo, termine una carrera, sea parte de un equipo de fútbol, o toque un instrumento musical, o sirva a Dios en un ministerio. Todos esos sueños, anhelos o ilusiones que podemos generar en un hijo no van a poder alcanzarse si nosotros no les acercamos. O sea, solo de soñar nuestro hijo no va a aprender a tocar el piano. Si yo tengo el anhelo de que mi hijo toque el piano, pues tal vez lo primero que tengo que hacer es comprarle un piano y después buscarle un maestro de piano y después acompañarlo. Ya si en el camino no le gusta el piano, bueno, no pasa nada. Pero hubo los elementos para que llegue a esto. Dios es un padre que también tiene sueños, tiene anhelos y tiene ilusiones. De alguna manera, te lo estoy diciendo así para que lo entiendas. Quiere que seas santo porque Él es santo. Quiere que donde Él esté, estés tú para siempre. Quiere que vivas una vida de justicia, paz y gozo. Quiere que tengas una vida abundante. Quiere que en medio de las pruebas y tribulaciones no te caigas, no te derribes. Y si el Señor quiere eso para ti, también va a proveer las formas y los medios. Hermano, no pienses que el Señor dice, sé santo porque yo soy santo y te deja ahí. Muchos cristianos vivimos así. La palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Hijo de Dios, qué Dios tan exigente, qué difícil, ¿cómo hago eso? No, Él es un padre que te dice, me gustaría que toques el piano. Ahí está el piano, ahí está la maestra de piano y yo te acompaño a las clases de piano. En otras palabras, si Él quiere que tengamos una vida abundante, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de victoria, Él va a darnos también los medios, y esos medios que Él nos da para que alcancemos todo esto que la palabra de Dios dice que como cristianos el Señor quiere que busquemos o quiere que alcancemos. Él pone los medios, no nos deja solos.
Entonces, estos medios de gracia van a dar resultados en tu vida y en mi vida. Cuando el niño es llevado a su primer clase de piano, no sabe nada, toca feo, y después de unas semanas empieza a tocar los changuitos, y uno como papá dice, wow, ya toca los changuitos, y pensamos que es la quinta sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Pero uno como padre se siente satisfecho, y si pasan los años y toca, no sé, cualquier otra melodía, uno como padre dice, valió la pena el que haya propuesto enseñarle piano, comprarle un piano, buscar un maestro, darle unas horas a la semana, valió la pena. Y esto mismo, hermano, es el mismo para cualquier proyecto que tú tengas con tus hijos. Si tú quieres que termine una carrera, pues vas obviamente a proyectarlo, darle educación básica, que aprenda. Si tú ves que tu hijo tiene dotes para la ciencia, pues bueno, vas a conducirlo, lo vas a ir acompañando, le vas a ir facilitando, le vas a comprar los libros. A lo mejor un día vas a tener que comer frijoles porque te pidieron en la universidad un libro muy caro y comes frijoles, pero él tiene su libro y vas acompañándolo. Y cuando ves que obtiene un título, tú dices, valió la pena. Pero no fue que un día dijiste, mi hijo va a ser doctor. Y ya. Sería un Dios muy injusto si Dios dijera, mis hijos van a ser santos, van a ser más que vencedores, van a ser personas felices, van a ser personas con paz, van a ser personas llenas de esperanza, van a ser personas que van a aprender a enfrentar las contrariedades de la vida, y no nos da los medios. Pero ¿qué pasa cuando el hijo llega a una cierta etapa y el hijo tal vez dice, no quiero? Eso ya es otro asunto. Porque cuando son pequeños, los vamos llevando y los vamos acompañando y les vamos dando. Pero ¿qué pasa si el hijo llega a una edad donde dice, yo no quiero estudiar? Sencillamente no quiero estudiar. El papá dice, pero yo te voy a dar los medios. Es más, aquí están ya. Te voy a pagar la escuela, te voy a pagar los libros, te voy a pagar el transporte, te voy a pagar lo que necesites. Estudia. Y el hijo dice, no quiero, sencillamente no quiero. Ya no fue propiamente el padre tiene los medios. Y un padre puede decir, mira, aquí tengo destinados esta cantidad para tu universidad. Si tú no quieres estudiar, pues no te voy a obligar. Pero si tú mañana quieres venir y quieres estudiar, me dices, ya lo pensé bien, si quiero estudiar, aquí va a seguir este mismo medio, este mismo fondo destinado para tus estudios, aquí continúa. Sé que esto puede sonar muy extraño a nivel de nosotros, porque si uno de nuestros hijos dice, no quiero estudiar, uno dice, bueno, qué bueno, me ahorro esa lana, ¿verdad? Mejor me la gasto en otra cosa. Me compro un carro, me la gasto, este malagradecido. Para mí mejor me compro un carro nuevo y que él a ver cómo hace, si quiere dedicarse a algo, pues, lo que quiera. Pero Dios no. Dios nos dice, esos son los medios para que tú alcances fuerza, madurez, victoria, paz, esperanza, etcétera. Y a veces nosotros decimos, no quiero. No me sirven, tengo otra idea, pienso que hay otra forma de hacer las cosas. Y Dios dice, aquí siempre va a estar, porque este es mi regalo. Por eso se llaman medios de gracia, porque son un regalo que acompaña a la salvación. Ahora, estos medios de gracia que nos otorga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos van a ayudar a tener la fuerza espiritual para poder tener victoria sobre la tentación, sobre el pecado y sobre Satanás, los enemigos que ya hemos hablado. Si alguien se ha preguntado por qué tengo una vida constantemente de derrota, por qué espiritualmente siento que no logro vencer, seguramente es porque no estamos haciendo usando las cosas que Dios nos ha dejado para que las usemos. Hacemos muchas cosas, le preguntamos a mucha gente, pero nos da flojera o somos ignorantes de lo que Dios ha dicho que tenemos que usar para tener victoria y poder espiritual sobre nosotros, sobre el pecado, sobre Satanás. Así que, hermanos, lo que Dios ha diseñado como instrumentos de gracia para ayudarnos a tener una vida madura, una vida fuerte, firme, hay que conocerlos, entenderlos y llevarlos a la práctica. Ok. El Catecismo de Westminster, una confesión de fe
del siglo XVII, XVIII, principios del XVIII, que es un trabajo, hermanos. La confesión de Westminster es un trabajo de muchos cristianos de aquel tiempo, dedicados al estudio de la palabra de Dios, que se dieron cuenta que necesitaban establecer una confesión sistemática para entender las doctrinas más importantes de la Biblia. En esa confesión de Westminster, ellos hablaron de los medios de gracia para fortalecer la vida y la fe de la iglesia. Para fortalecer la vida y la fe de la iglesia. Ellos dijeron o dejaron escrito en el Catecismo de Westminster: los medios de la gracia de Cristo comunican a su iglesia los beneficios de su mediación por su muerte. Quiere decir que después de que Jesús muere, todos los beneficios de la mediación de Jesús han quedado a nosotros transcritos en la palabra de Dios para que los conozcamos y nos beneficiemos de ella. Piensa por un momento, hermano, en tu jardín. No sé cuántos de ustedes tengan un jardín. Y tu jardín necesita agua y sol. Son los componentes básicos para que un jardín prevalezca. El sol está siempre ahí, constante ahí. Pero el agua no. El agua, ¿cómo vamos a hacer que llegue el agua? ¿Podemos usar una manguera y regarlas? ¿O podemos usar una jícara y regarlas para que el agua llegue? El sol está siempre ahí, Dios está ahí. Dios está siempre alumbrándonos, siempre mirándonos con su amor, con su misericordia. Pero ¿y el agua? El agua es algo que el Señor ha complementado para el crecimiento y desarrollo, pero se necesitan medios, se necesitan instrumentos. Piensa en los medios de la gracia como esa manguera o como esa regadera para que el agua de la madurez y de la fortaleza llegue a tu vida. Una vez más te lo repito, a través de los medios de la gracia vamos a recibir fuerza, paz, fortalecimiento, instrucción, dirección, reprensión, corrección, justicia, gozo, esperanza, entre muchas cosas más que son necesarias para nuestra vida. ¿No es todo esto lo que siempre estamos buscando? ¿No es todo esto lo que siempre estamos diciendo? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo lo obtengo? Te voy a mencionar los medios de gracia más importantes que la Biblia nos dice, y si Dios nos lo permite, los vamos a estudiar con calma durante las próximas semanas. Te doy un panorama general para que tú entiendas un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de los medios de la gracia, y los vamos a mirar, no sé si uno por uno o de dos en dos, los próximos domingos. La primera y la más importante, la lectura de la palabra de Dios. Sin duda, este es el medio de gracia más importante y el más descuidado por los cristianos. Somos llevados por cualquier viento de doctrina de aquí para allá, como nubes, hermano, sin agua. Una nube sin agua es fácilmente empujada, pero una nube que está cargada de agua solo está a la espera del momento para vaciarse. Nosotros debemos ser nubes llenas del agua de Dios, no llevadas por cualquier pensamiento. Mucho de las preguntas de por qué no tengo paz, por qué no tengo esperanza, por qué me siento inseguro, por qué no tengo fortaleza, por qué no siento que pueda lograr algunas cosas, la respuesta es muy sencilla: no estás leyendo tu Biblia. Dice Hebreos 1, del 1 a 4, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pues toda esta grandeza y toda esta excelencia está en este libro. Toda la Biblia habla de Cristo y de los beneficios que Cristo tiene para ti. Leer la Biblia, hermano, es tomarle la porción de pan que nos toca cada día. No hay día que tú no comas, aunque sea un plato de lentejas o de frijoles o lo que sea, un bolillo con un vaso de leche o lo que sea, pero no hay día en que tú no comas. Por eso tu cuerpo está fuerte. Tal vez no sé si nutrido o no, pero fuerte. ¿Cómo es posible que no podamos nosotros leer la Biblia, por lo menos una porción pequeña cada día? Ahí está tu respuesta, porque, y miren, perdónenme, y luego vienen al culto y están esperando que en el culto se haga la oración mágica. La oración mágica para que tu vida sea un encanto. Y andas buscando pastores, andas buscando predicadores, charlatanes, que solamente traten de hacer una explosión en tu vida emocional, pero no te provoquen. Mira, hermano, hay pastores de pastilla mágica, así como hay charlatanes de pastillas mágicas, que te dicen, tomes esa pastilla y va a bajar 5 kilos en una semana. Tomes esta pastilla y se le van a curar sus reumas en 3 días. Y ahí estamos tomando pastillas, esperando que en cuestión de días, si no es que de horas, ocurra la magia. Y andamos buscando igual predicadores de pastillas mágicas, esperando que sin hacer el menor esfuerzo nosotros. Mira, hermano, da risa, perdóneme, pero da risa, hermano, que ves a personas que tienen diabetes, perdón por los hermanos diabéticos, pero le dan la pastilla para la diabetes o le dan la insulina y se están inyectando la insulina 1, 2, 3, 4, 5 veces al día. Yo he visto, hermano, personas diabéticas que me duele mi corazón porque cada cierto tiempo agarran su jeringa y pa, acá, y luego la otra y pa, acá, y luego la otra pa, acá. Pero al rato, hermano, cuando viene la hora de comer, piden su pechuga de pescado, su pechuga de pollo, perdón, sin grasa, con una Coca-Cola Light. ¿Quién les dijo? Tal vez el doctor fue el que dijo, tómese su Coca Light. Hermano, por favor. Nos cuesta trabajo. No comen verduras, no comen vegetales verdes. Y el doctor le dice, no se preocupa, come como quiera, nada más no dejen inyectarse su insulina. Y no estoy diciendo que está mal, hay que hacerlo. Y hay casos de diabetes ya muy graves donde ya la producción de insulina ya es un gran problema. Sin embargo, creo que hay otras cosas que pudiéramos hacer. Y nos cuesta mucho trabajo, porque es más fácil la pastilla mágica. En vez de leer 5 minutos tu Biblia. La segunda medio de gracia, que es la segunda también en importancia, me parece a mí, es la oración. Dice la palabra en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra dice que la oración da paz. Hermano, estamos en el siglo de la ansiedad. Es tan fácil hoy, hermano, que le diagnostiquen ansiedad a las personas. Es tan fácil que les diagnostiquen problemas de personalidad. Y nosotros terminamos creyéndonos todos los diagnósticos. Hermano, hay un TIC para cada persona. Un TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál es el tuyo?
Y en vez, hermano, de ir a los medios de gracia que Dios nos ha dejado para combatir todas estas raíces de ansiedad y de obsesión que tenemos, y uno de ellos es la oración. Porque la oración, hermano, vamos a hablar con más detalle, pero es el medio por el cual, mira qué hermoso, leer la Biblia es el medio por el cual Dios nos habla a nosotros. Y la oración es el medio por el cual nosotros hablamos con Él. Somos seres sociales, hermanos, y la primera persona con la que debemos buscar sociabilizar es con Dios. Hermanos, durante toda la pandemia muchos gritaban, ya, queremos sociabilizar, abran las iglesias, abran las escuelas, nuestros hijos necesitan sociabilizar. Yo necesito ver a mis hermanos, darles un abrazo, sociabilizar. Pero si estuviste descuidando la palabra y la oración, entonces, hermano, tu énfasis está en la sociabilización humana, que no está mal, la necesitamos. Pero la primera sociabilización que el Señor quiere que desarrollemos es la sociabilización con Él. Y no podemos, hermanos, sociabilizar con Dios a menos que leamos la Biblia y oremos. Estamos orando a las 10:38 de la mañana todos los domingos. Estamos orando todos los martes a las 7 de la noche. Son 2 cultos de oración donde puedes tú venir. El tercer medio de gracia, todos estos los vamos a ver con calma, hermano. Así que si alguien piensa que esto es aburrido, pues mejor búscate un pastor charlatán que te saque tu dinero y te dé pastillas mágicas. Porque vamos a ver los domingos que sean necesarios, vamos a hablar de los medios de la gracia. Los domingos que sean necesarios, 3, 4, 5, 6, 8, no lo sé. ¿No van a hablar de mí? ¿No voy a ser yo el centro de atracción de los próximos 6 cultos? ¿No van a hablar de cómo yo puedo tener mi milagro, de cómo me puedo caer, de cómo puedo hacer que se me acaben mis problemas? No, sí vamos a hablar de ti, porque los medios de la gracia están centrados en Dios para beneficio de la iglesia. Solo que no es una pastilla mágica. ¿A quién le gusta ir con el nutriólogo y que el nutriólogo le diga, pues mire, tiene que dejar de comer tal cosa? No nos gusta. ¿Y qué no habrá una pastilla? Y luego nos dice el nutriólogo, y tiene que hacer ejercicio, a ver cómo es su vida, sedentaria o activa. A ver, iglesia, ¿cómo es tu vida? ¿Sedentaria o activa? ¿Y sabes qué le dice uno cuando va con el nutriólogo? No, pues sí camino todos los días. ¿Cuánto tiempo camina? Pues de mi casa al trabajo. No, eso no es caminar, nos dice. No, concentrado en su caminata, concentradito. Pues no, todos los días camino porque voy al mercado y me tardo como media hora en el mercado caminando, comprando. Eso no funciona, te van a decir. Eso nada más le va a sacar varices en las piernas. Camine, corra, nade. Eso es la oración, hermano, una disciplina. Ahí los vamos a ver con calma. Pero si alguien quiere una pastilla mágica en la Iglesia Bíblica de Jesucristo, no. Si alguien quiere, pastor, ore por mí para que se me acaben mis problemas, lamento decirte que aquí no está ni Santa Claus, ni iba a decir Harry Houdini, pero no, Harry Houdini era honesto y decía, esto es un truco. Harry Houdini era más honesto que muchos pastores de hoy y muchos predicadores que hacen magia diciendo que es un milagro. Si quieres esos, o ustedes que están en la televisión, te puedo dar una lista de dónde te van a vender vendas mágicas. ¿Sabes que el profeta Ezequiel denuncia a los profetas de vendas mágicas? Hoy siguen habiendo vendedores de vendas mágicas. No, seamos una iglesia que diga, tengo que hacer cambios, los voy a hacer. Tengo que cambiar mi dieta, ni modo, pues los tendré que hacer. Tengo que dejar de comer algunas cosas que me hacen daño, pues las voy a tener que dejar de comer. Voy a tener que prepararme una sopa de verduras, aunque me tarde más tiempo en picar, en sazonar y en vez de echar mi sopa Maruchan ahí de 30 segundos, pues ni modo. Si hay que hacer cambios, hay que hacerlo, pero queremos ser una iglesia despierta. Siguiente, medio de gracia, la meditación. ¿Cómo? Esto es nueva era. No, perdóname, eso es ser ignorante.
Porque solo escuchamos meditación y pensamos en China, en Japón, en Corea, en la India. Y todas esas doctrinas orientales que hablan de meditación son mucho más posteriores a la primera vez que la palabra habla de meditación. La primera vez en la Biblia donde se habla de un énfasis en la meditación, es en el libro de Josué. Y esta palabra estará en ti y estará en tus labios. Y meditarás en ella de día y de noche, para que todo lo que hagas te vaya bien y tengas éxito. La palabra meditación es una palabra que se ha sacado del ¿cómo se dice? Del vocabulario de la iglesia desde hace aproximadamente 150 años o más. Cuando hace unos 200 o 300 años todavía la palabra meditación era preponderante. En el pensamiento bíblico de la iglesia o en el pensamiento de la vida de la iglesia. Tenemos que recuperar la meditación y entender qué es la meditación. Dice la palabra del Señor: en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. En tus mandamientos meditaré, Salmo 119. La palabra meditación aparece, cuéntalas, no sé, yo calculo que por lo menos unas 20 o 25 veces la palabra meditación en el libro de los Salmos, perdón, en el Salmo 119, solo en el Salmo 119. ¿Será importante entonces? ¿Y por qué no estamos meditando? Porque ni siquiera sabemos bien a bien qué es eso. Pensamos que meditación es ponerse en flor de loto, con los ojos en blanco. No, hermano, esos son cuentos que nos han traído de Oriente. La meditación, hermano, es algo que la iglesia tiene que hacer. ¿Sabes qué es la meditación? Te lo voy a explicar con calma. Pero la meditación es lo mismo que debemos hacer cuando acabamos de comer. Cuando acabamos de comer, tenemos que dar oportunidad a que el estómago digiera. Por eso hay cierta sabiduría en hacer siestas después de comer. Siestas de 10, 15 minutos, no aventarnos otras 5 horas, ¿verdad? En eso hay ciencia, porque damos oportunidad. ¿Por qué después de comer te da sueño? Porque tu cuerpo mismo, la sabiduría del diseño de Dios está funcionando y tu estómago le dice a todo tu cuerpo: no seas mala onda. Y luego te echaste un bistec con chilaquiles, te pasas de listo. Dame chance, necesito trabajar. Y entonces empieza el cansancio y le dice a todo tu cuerpo, le dice a tu cerebro: préstame un poquito de sangre. Y le dice a tus músculos: relájense. Porque necesita meditar, profundizar, concentrarse en lo que comió. La meditación tiene que ver con la concentración en la palabra y en la oración, pero te voy a explicar con más calma las próximas semanas. Siguiente medio de gracia. Bueno, recuerda que estamos hablando por qué no maduramos, por qué no crecemos, por qué no desarrollamos, por qué no logramos tener esa fuerza, esa vitalidad, esa victoria, esa paz, esa esperanza, porque estos medios de gracia los tenemos descuidados. Nos hemos comportado desgraciadamente como unos desgraciados, descuidando los medios de gracia. Congregarse juntos para adorar a Dios es otro medio de gracia que la Biblia nos ha dejado. La Biblia nos deja ver que congregarse no nada más es necesario, es casi obligatorio. Porque así como es importante relacionarnos con Dios, Dios ha dejado la acción de sociabilizar los unos con los otros como un medio de fortaleza, de crecimiento, de maduración. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermano, constituyeron ancianos en cada iglesia. El énfasis, ¿dónde está? En que se empezaron a levantar muchas iglesias locales,
muchas iglesias locales. No estaba el pensamiento de una gran iglesia en Jerusalén. El Señor les tuvo que enseñar: no, salgan, levántense, levanten iglesias más pequeñas, levanten iglesias, ¿te recuerdas cómo decía? De 500, de 100, de 50. ¿Te acuerdas los grupos que levantó el Señor para alimentarlos en la multiplicación de los panes? Hermano amado, eso era un mensaje de las iglesias. Una gran iglesia reunida alrededor de Jesús, pero también en grupos de 500, de 100, de 50. Y ahí reúnanse y estructúrense y trabajen y sociabilicen y compartan y aprendan y sopórtense y ayúdense y critíquense. No, eso no está en la Biblia. Por eso, hermano, no es natural una iglesia virtual. No es natural. No vayamos a caer en la tentación de innovar. Vamos a innovar y vamos a convertirnos en una iglesia en línea, todos en su casa. No, hermano, eso no es normal. La iglesia normal se debe de congregar en un lugar presencial, visible. Lo que estamos haciendo por internet, número 1, es temporal. Y número 2 es circunstancial. O al revés, número 1 es circunstancial y número 2 es temporal. Pero en la medida de lo posible debe llegar el momento en que todos estemos en una iglesia física. Ahora, habrá quien diga: es que yo no encuentro un lugar. Bueno, está bien, hagámoslo así, en línea. Mi hermano, hay unos hermanos en Argentina que se reúnen con nosotros, hermano, y me escribía el hermano y me decía: pastor, es que aquí en Argentina salí de X iglesia y la verdad yo siento ahorita que estoy sanando mi corazón y siento identidad con ustedes. No encuentro ninguna otra iglesia ahorita que me sienta identificado. Digo: está bien, hermano, sígase congregando con nosotros aunque esté en Argentina, ¿verdad? Eso está bien, sane sus corazones, sane sus heridas, pero el ideal, no podemos negarlo bíblicamente, es que se congregue. Así que si hay algún obrero que sienta llamado de Dios a Argentina, de repente ya vimos un discipulado en Argentina, oramos al Señor para que el Señor envíe obreros a su mies. Y hay una familia en Argentina que está necesitando palabra del Señor. Entonces, hermano, el congregarse, lo que ocurre en el culto, la lectura de la palabra, la oración, la alabanza, la adoración, la ministración, todo eso que ocurre en el culto, es un medio de gracia para tu fortaleza. Hermano amado, si tú estás en tu casa, eso es un mensaje a los que están en su casa, y en los últimos 12 meses, porque ya pasó un año, a causa de la pandemia, tú te has quedado encerrado y has dicho: no, mejor no voy a la iglesia porque me voy a contagiar, me va a pasar algo. Aunque digan que están sentados de manera separada y que están tomando medidas, quiero decirte, te estás robando a ti mismo y a tu familia la oportunidad de recibir un medio de gracia para tu madurez. Porque nunca vas a alabar a Dios, nunca vas a cantarle a Dios, nunca vas a expresarte a Dios igual en tu casa que estando en la reunión de los santos. Y todos los beneficios que esto implica. Una vez más, te quiero leer, aunque te lo voy a repetir en unas semanas, lo que dice el Catecismo de Westminster. Dice, hablando del medio de gracia del congregarse: el Espíritu de Dios hace que la lectura, pero sobre todo la predicación de la palabra, sean medios eficaces para convencer y convertir a los pecadores para su edificación en santidad y consuelo por la fe, para su salvación. Y eso ocurre en la iglesia. En tu casa tú lees la Biblia, pero la predicación de la palabra solo se da en las iglesias. El siguiente medio de gracia, hermanos, son las ordenanzas de Jesús. ¿Cuáles son las ordenanzas de Jesús? Solo existen dos, hermano, así tal cual. Una se llama bautismo en agua y la otra se llama Santa Cena. No hay más ordenanzas. Si tú has crecido o tú has escuchado que hay más sacramentos, que hay más ordenanzas, bíblicamente tengo que decirte que te han engañado, te han visto la cara. Bíblicamente Jesús nunca dijo que el matrimonio es un sacramento, no significa por eso que el matrimonio no sea importante. Bíblicamente el Señor nunca ha dicho que los santos óleos sea un sacramento.
aunque la palabra sí nos dice que hay que orar por los enfermos, pero no dice que sea una ordenanza. Al menos Jesús nunca lo dijo. Ni tampoco ninguno de los otros sacramentos que te han inventado. Solo hay dos ordenanzas: bautismo en agua y Santa Cena. Y los dos apuntan a una misma cosa: proyectar la muerte y la resurrección de Jesús y los beneficios de la muerte y resurrección de Jesús en la vida del creyente. Tanto el bautismo nos habla de cómo Cristo murió y resucitó, así el creyente muere de manera simbólica al sepultarse en las aguas y nace una nueva vida al salir de las aguas. Y en la Santa Cena hacemos un memorial donde su cuerpo y su sangre están representados en el pan y en el vino, y declaramos que todo el beneficio de Cristo Jesús se hace manifiesto tanto en el bautismo en agua como en la Santa Cena. Deberíamos de prepararnos para bautizarnos, deberíamos anhelar bautizarnos. Es un medio de gracia para la madurez. Yo puedo garantizar que la Biblia no la vas a poder entender de la misma manera antes que después de ser bautizado. Y de la misma manera tengo que decir, la Santa Cena, cuando uno toma la Santa Cena, debe de prepararse y venir, hermano. Deberíamos de anhelar no faltar a ninguna administración de la Santa Cena, porque es la conmemoración de la gran obra de gracia que recibimos a través de Cristo Jesús. Vamos a hablar más del bautismo y Santa Cena. No nos acostumbremos a dar por sentado que el bautismo y la Santa Cena son prácticas costumbristas de la iglesia. No, son medios de gracia. Todo el que se bautiza recibe poder, recibe bendición, recibe ministración al alma, recibe fortaleza, recibe esperanza. Todo el que toma la Santa Cena recibe justificación, recibe de alguna manera certificación del perdón de sus pecados, recibe fuerza, recibe ánimo para vencer las tentaciones. Son medios de gracia, son elementos a través de los cuales el Señor nos manda su fortaleza. Y al mismo tiempo, hermano, tanto el bautismo como la Santa Cena son un testimonio de que somos seguidores de Cristo. ¿Quieres saber quién es cristiano? Miremos su bautismo y miremos su participación en la Santa Cena. Y también miremos cómo lo hacen, ¿verdad? Ese es lo siguiente. ¿Cuál es la doctrina que hay detrás de esto? La única razón por la que tú deberías de faltar a la Santa Cena es por una situación de alarma o de emergencia. Menos no deberíamos de faltar a la Santa Cena. Y finalmente, hermano, la oración colectiva. Es bueno orar a solas, necesitamos orar a solas, pero también necesitamos orar con nuestros hermanos. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, dice la palabra. Interceder los unos por los otros, nos invita el Señor. Así que la oración colectiva es una manera en que la iglesia participa de sus debilidades los unos de los otros. Nos reconocemos iguales. Cuando oramos de manera colectiva, nadie es más grande ni nadie es más pequeño. Nadie es más rico ni nadie es más pobre. Nadie es más fuerte y nadie es más débil. Todos nos reconocemos ante la misma necesidad, doblando nuestras rodillas, inclinando nuestro rostro. No hay nadie más eficaz o nadie más santo. Todos somos iglesia de Cristo necesitada de la intervención del Señor en nuestras vidas. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me llama la atención, hermano, que el libro de los Hechos dice oraciones. Quiere decir que había varios momentos donde ellos oraban juntos. Algo que va de la mano con la oración es el ayuno. El ayuno, hermano, es un medio de gracia si va acompañado de oración. Un ayuno sin oración es solamente dejar de comer. Pero cuando el ayuno va acompañado de oración, o la oración la hacemos juntamente con ayuno, entonces ahí hay lo que se cumple la palabra: se debilita la carne para que el espíritu se haga fuerte. Si hay un ayuno y tú dices, hoy voy a ayunar al Señor, pero sigues trabajando, sigues haciendo negocios, sigues
haciendo todas las actividades que estás haciendo, lo único que estás haciendo es limitar de alimentos a tu cuerpo. Si vas a ayunar, asegúrate de que vas a tener tiempos de oración durante el día. Tiempos de oración, porque tu pan va a ser la comunión con Cristo. Cuando nosotros ayunamos, quitamos el pan de trigo de nuestras mesas para comer el pan de la comunión con Dios en lugar de eso. Amén. Voy a hablar más y con más calma de los medios de la gracia. Solamente quisiera terminar. Hay un texto que no leí, déjame leerlo. Deuteronomio 10. Y con este versículo termino mientras los músicos me ayudan subiendo, por favor. Deuteronomio 10. Versículo 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Tanto se ha hablado de la prosperidad. Y a veces pensamos que la prosperidad es dinero, y la prosperidad de un cristiano es fuerza, paz, amor, gozo, esperanza, paciencia, sabiduría, fortaleza, fuerza en medio de toda tentación. Y todo eso, hermano, nos da prosperidad. Y siendo prósperos, hermano, vamos a tener capacidad para prosperar en todo lo demás. Dice Deuteronomio, ¿qué te pide Dios? Haz lo que Él dice, punto. Haz lo que Él te instruye. Comencemos a hacer una iglesia que pongamos en su lugar los medios de la gracia. Que sean los conductos que practiquemos tanto en lo privado como en lo público. Y que veamos qué pasa. Veamos qué sucede. No me puedes decir tú, qué aburrido. Ay, qué aburrido. Orar, qué aburrido. Leer la Biblia, ay, qué aburrido. Meditar, no sé ni qué es eso, suena muy aburrido. Congregarme, ay, qué aburrido. No puedes tú decir si es aburrido, ¿no? Hasta que lo hagas. Y no puedes decir tú cuántos beneficios puedes obtener hasta que lo hagas. Basta ya de una iglesia mediocre que esté esperando vendas mágicas o pastillas milagrosas para vivir una vida santa. Nuestro gran Dios, nuestro amoroso Dios, hermano, porque nos ama tanto como Padre, que Él estableció un medio de gracia para salvarnos, pero también estableció, hermano, elementos, instrumentos de ayuda, de auxilio para que esa gracia crezca, se fortalezca, se potencialice. Él ya los dispuso. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Probarlos. Hermano, y no nos los puso como una carga, porque si te das cuenta, pon atención en esta frase que te voy a decir. En ningún momento se ha dicho que el que no haga estos medios de gracia va a perder su salvación. No. En ningún momento se ha dicho que el que no practique estos medios de gracia, entonces va a perder beneficios de parte de Dios. No. Los beneficios que Dios ya te dio son tuyos, solo que no los disfrutamos, que es muy diferente. Solo que no los conocemos, es algo muy diferente. Pero no pienses, hermano, que esto debe ser una carga. Una carga, y si no hago esto, entonces voy a estar condenado, no voy a ser aceptado por Dios. No.
Dios quiere bendecirte, fortalecerte y de alguna manera darte madurez. Y esos son los medios. Va a ser como el hijo. Si el hijo dice, no quiero estudiar, ya no quiero estudiar. Ok, los medios están. Tú no quieres estudiar, ya veremos cómo te va. Ya miraremos, el tiempo lo dirá. Si hay alguien en su corazón que quisiera pedir al Señor ayuda, yo sé que estos medios de gracia no parecen muy atractivos, pero solamente aquel que es ejercitado en ellos puede decir cuán atractivo o cuán beneficioso puede ser en el desarrollo de la vida. Estos medios de gracia son obras que sí glorifican a Dios, que sí ponen a Cristo en el centro y que sí traen una ayuda a la iglesia. No son ideas, no son innovaciones, son prácticas bíblicamente identificadas que glorifica a Dios, pone a Cristo en el centro y traen un beneficio a la iglesia, no nada más a uno mismo de manera particular o privada, sino a toda la iglesia. Son las formas en las que Dios estableció para que el reino de Dios, a través de su iglesia, sea dado a predicar por una iglesia madura, fuerte, con conocimiento. Y te va a dar lo que tanto buscas: paz y gozo. ¿Qué tienes que hacer? Pruébalo, como yo digo, a ver qué pasa. Prueba a leer tu Biblia un poco más, prueba a orar todos los días un poco más, aprende a meditar. No dejes de congregarte, aunque tu mente te diga que hay cosas más importantes. Bautízate si no te has bautizado y hazlo con todo tu corazón. No faltes a los cultos de ministración de Santa Cena y anhela estar en la Santa Cena, no porque seas bueno, sino porque eres necesitado. Y no te pierdas de las oraciones públicas. Los apóstoles, la Biblia dice que todos los días iban a la oración pública al templo. Ven los cultos del martes y ven los domingos a las 10:38. Esos son nuestros dos cultos públicos que tenemos ahorita, aunque en todos los cultos se está orando. Comencemos a ver qué pasa y hagámoslo con un corazón dispuesto a que sea más fuerte y sólido en nuestras vidas. Tú no puedes decir, ay, eso de leer la Biblia, ¿de qué me va a servir? No lo vas a ver si no lo haces. Eso de orar con todos mis hermanos, ¿qué diferencia va a hacer? No lo vas a saber si no lo haces. Y así cada uno de estos medios de gracia